Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Como siempre, por favor, contestan preferiblemente a través del micrófono. Buitrago Soler, Presente, profe. Castellanos Verdugo, Presente. Castro Martínez, Presente. Chávez Benavides, Presente, profe. Escalante Salcedo, Presente, profe. Espitia Velázquez, Presente, profe. Gómez Caviedes, Gómez Caviedes, ¿está por chat? No, no está Gómez Caviedes. Gómez Gil, Gómez Gil, González Castro, Presente. Lara Muñoz, Lara Muñoz, ¿está tratando de hablar? ¿Qué es lo que suena? No está Lara Muñoz tampoco. Marín Rayo, Presente, profe. Martínez Garay, ¿Sí lo dije bien ahora sí? Presente, profe. Monroy Cristancho, Presente. Moreno Telles, Presente, profe. Narváez Vargas, Presente. Ochoa León, Presente, profe. Rivera Velandia, Rivera Velandia, ya está Nicolás Gómez Gil, ya te quito la falla. Rivera Velandia no está. Rodríguez Riveros, Presente. Rodríguez Salcedo, Presente. Saab Rubiano, Profe, qué pena, es que Qué pena, a él, Matt. díganme. a él se le fue la luz, profe. Entonces dijo que apenas le volviera, se conectaba a la clase. ¿Quién es Saab? Sí, sí, señor. Listo, pues. Bueno. Sánchez Devia, Buenos días, profe, qué pena que acaba de entrar. Presente, profe. ¿quién es? ¿Quién me está hablando ahí? Brian Gómez, Brian Gómez. Ok, no te quito la falla. Profe, yo también que me metí y se me salió al momentico cuando ¿Eres empezó a tú? llamar lista. Nicolás Gómez. Sí, ya te la quité, tú me has escrito en el chat. Listo. Gracias, profe. Rodríguez Riveros ya me dijo que sí, ¿cierto? Sí. No, ya iba yo en Sánchez Devia. Sánchez Devia, Presente, profe. Reyes González, Telles González, Rivera Velandia, ¿no me escuchas? ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. señor. Sí, señor. Sí, profe, escucha bien. Telles González está, no. Villarraga Puentes, Presente, profe. Zambrano Rodríguez, Presente, profe. Profe, es que Felipe Lara me acaba de escribir que no tiene internet, entonces que cuando pueda conectarse él va a entrar a la clase. listo pues. Listo, gracias Pablo Andrea. Zorrilla Huaca, Zorrilla Huaca, ¿no está? Está Zorrilla entonces. Listo pues. Bien. Como siempre voy a iniciar
la sesión como tratando de recapitular lo que hemos hecho hasta el momento para tratar de contextualizar y orientar lo que se discutirá en la sesión de hoy. Nosotros hemos trabajado sobre el concepto de matriz o sobre la teoría del concepto de matriz. Y sobre esa teoría nosotros hemos hablado, o en esa teoría nosotros hemos hablado de ciertas características de las matrices, de ciertas operaciones entre matrices, la suma, la multiplicación por escalar, el producto entre matrices, que es, digamos que, de las operaciones más importantes, sobre todo en el contexto aplicado, que discutiremos después. Y la semana pasada en particular, la clase pasada en particular, nosotros hablábamos del concepto de inversa de una matriz. Y discutimos el procedimiento para calcular esa inversa. De hecho, creo que hay unos ejercicios sobre el cálculo de esa inversa. Y nosotros restringíamos ese concepto de inversa exclusivamente para cierto tipo particular de matriz, que es lo que conocemos como las matrices cuadradas. Y ese tipo de matriz, esas matrices cuadradas, son muy importantes en el contexto aplicado especialmente. No te escuché, Santiago, ya te quito la falla. ¿Listo? Ya. Entonces, sobre las matrices cuadradas, nosotros desarrollamos muchísimos conceptos específicos. La inversa de una matriz es uno de ellos. El concepto de inversa, vuelvo e insisto, solo se considera para matrices cuadradas. Para las demás matrices, uno no habla de inversa porque pues no existe tal concepto ahí. Entonces nosotros vemos que esas matrices cuadradas son muy especiales y lo que vamos a mencionar hoy, o lo que vamos a empezar a discutir hoy, es otro concepto muy importante, muy central, que es también exclusivo de las matrices cuadradas, que es el concepto de determinante de una matriz. Hoy no vamos a alcanzar a desarrollar toda la teoría de esos determinantes. Vamos a hablar de los casos más básicos y en la sesión de clase del miércoles vamos a hablar de una teoría más general para hallar esos determinantes de matrices. Entonces, como les estaba mencionando, el concepto de determinante es exclusivo de las matrices cuadradas, es decir, de las matrices que tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Las matrices de 2×2, 3×3, 4×4. Y voy a explicar ese concepto de determinante arrancando desde las matrices de orden más pequeño, las matrices cuadradas de orden más pequeño, que son las matrices de 2×2, y posteriormente vamos a ir tratando de aumentar el orden de la matriz e ir mirando cómo es el comportamiento de este concepto. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? ¿Me escuchan bien hasta el momento? Sí, señor. Sí, señor, profe. Sí, señor. Y entonces, lo primero que vamos a entrar a discutir es el concepto de determinante en las matrices de 2×2. Lo primero que vamos a tener en cuenta con respecto a estas determinantes o a estos determinantes es que el determinante o el resultado de las determinantes son números reales. Cuando nosotros hablábamos de inversa de una matriz, la inversa de una matriz era
otra matriz, del mismo orden de la original, de hecho. Pero en el caso de los determinantes, el determinante de una matriz es un número real específico que se calcula bajo cierto procedimiento específico. En el caso de las matrices de orden 2 por 2, el determinante se calcula a partir de esta fórmula que estoy señalando acá. Miren cuidadosamente que cuando yo tengo una matriz de orden 2 por 2, pues yo tengo naturalmente 4 componentes. La componente 1, 1, la componente 1, 2, la componente 2, 1, la componente 2, 2. A partir de esas componentes, yo calculo el determinante de la matriz simplemente aplicando esta fórmula que estoy mostrando acá. A11 por A22 menos A12 por A21. Si ustedes miran cuidadosamente esa fórmula, sencillita, si yo quiero como tener clara cuál es la estructura de la cual proviene esa fórmula, pues miremos la matriz original y dense cuenta que en esta fórmula lo que uno está haciendo es multiplicar estos dos elementos de la diagonal, el elemento A11 y A22, no olviden que la diagonal de la matriz es esta de acá, y le voy a restar la multiplicación de los otros dos elementos, del elemento A21 por el elemento A12. Entonces yo realizo esa operación o esta fórmula y el resultado para las matrices de 2 por 2 es lo que llamamos el determinante de la matriz. ¿Sí es más o menos claro o clara la idea del cálculo de esos determinantes para matrices de 2 por 2? Señor. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, dense cuenta que en el caso de las matrices de 2 por 2, el cálculo del determinante no presenta mayor dificultad ni tiene mayor misterio. Quisiera llamar la atención ahora sobre la manera de denotar esos determinantes. Cuando yo hablo del determinante de una matriz, yo puedo utilizar esta notación, det de A, determinante de A, o también puedo utilizar esta simbología, en la cual a la matriz yo la rodeo por dos líneas verticales a lado y lado. Entonces, cuando yo tengo este símbolo, yo estoy hablando del determinante de la matriz A, o cuando cojo la matriz completa y en vez de ponerle corchetes, le pongo dos líneas verticales a los lados, yo estoy hablando del determinante de la matriz que está adentro de las líneas verticales. Esta notación de aquí abajo es la que más se utiliza o de las que más se utiliza. Entonces es muy importante entender el sentido de esa escritura de los determinantes. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces miren lo siguiente. Miremos el siguiente ejemplo. Consideremos esta matriz. Una matriz de 2 por 2, arbitraria, la matriz 1, 5, menos 6, 1, y le vamos a calcular el determinante a esa matriz. La manera de calcular el determinante, de acuerdo a la fórmula que les había presentado, pues simplemente es, miren la notación que utilizo, cojo la matriz y la pongo entre líneas verticales, es simplemente multiplicar estos dos términos de la diagonal, uno por uno, y restarle la multiplicación entre los otros dos términos. 5 por menos 6. Entonces aquí me queda 1 menos 5 por menos 6, que 5 por menos 6 es menos 30. Entonces me queda
1 menos menos 30, que eso sería 1 más 30, pues que eso es igual a 31. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas Sí, hasta profe. ahí? Entonces vuelvo e insisto en que el cálculo de determinantes para matrices de 2 por 2 es muy sencillo, muy directo, a partir de la fórmula que estamos o que habíamos revisado anteriormente. No creo que haya necesidad de mirar más ejemplos de determinantes de matrices 2 por 2. Hablemos ahora del caso 3 por 3, que ahí digamos que la fórmula tiene un poquitico más de complicación. Entonces quiero que miren cuidadosamente lo que les voy a presentar. Consideremos una matriz de orden 3 por 3. Aquí tengo la matriz o las componentes de la matriz, la componente A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Entonces, para las matrices de 3 por 3, nosotros definimos o calculamos el determinante a partir de esta fórmula que les estoy mostrando acá. Quiero hablar detenidamente o detalladamente del comportamiento de esta fórmula para que entendamos cuál es la idea, de dónde proviene y cómo funciona el cálculo de ese determinante. Miren que lo que hago es coger tres componentes, A11, A12 y A13, es decir, las componentes de la primera fila, y a cada una de esas componentes las voy a multiplicar por un determinante de 2 por 2. Esta idea es muy importante para la generalización que vamos a hacer para matrices de orden más grande. Cuando yo quiero calcular el determinante de una matriz de un orden específico, la fórmula o la manera de calcularla siempre va a necesitar el cálculo de determinantes de orden inferior. Para calcular, por ejemplo, el determinante de una matriz de 3 por 3, yo necesito calcular estas tres determinantes de orden 2 por 2. Entonces, por eso es muy importante la fórmula que les mostraba aquí al principio, porque esta fórmula es fundamental para calcular estos determinantes que son necesarios para calcular el determinante de 3 por 3. Miremos de dónde provienen o cuál es la idea de estos determinantes que aparecen acá. Si ustedes miran esta matriz que tengo acá, dentro de este determinante, esta matriz corresponde a este pedacito de la matriz original. Es decir, yo tengo la matriz A y le quito la primera fila y la primera columna. Y me queda esta matriz de acá. Esta matriz es a la cual tengo que calcularle el determinante para multiplicarlo por este término A11. Entonces, lo que yo hago es coger A11 y lo multiplico por el determinante de la matriz que queda al quitarle la primera fila y la primera columna a la matriz original. ¿Sí estamos claros con esa idea? ¿Sí es claro de dónde proviene esta matriz que tengo acá en esta fórmula? ¿Sí es claro de dónde sale esto de acá? Ya veremos ejemplos numéricos, claro está. Pero es importante para mí que entiendan la idea teórica. ¿Sí es claro de dónde saqué esta matricita de acá? Sí, profe. Entonces, miren la idea. Yo
a esta matriz, o para sacar esta matriz, le quité la primera fila y la primera columna. Ahora miren la siguiente. Aquí va un menos, ese menos lo da la fórmula, menos A12, que es este elemento de acá, y lo multiplico por este determinante, que simplemente es quitarle la primera fila y la segunda columna de la matriz. Esto que estoy poniendo acá, esta matriz que está aquí en este determinante, es el resultado de quitar la primera fila y la segunda columna a la matriz original. Entonces cojo A12 y lo multiplico por el determinante de esa matriz. Y si miran la analogía, aquí pongo un más, A13, y A13 lo multiplico por el determinante de la matriz que resulta, al quitarle la primera fila y la tercera columna a la correspondiente matriz. Entonces dense cuenta que hay una relación más o menos evidente entre esta componente y el determinante de la matriz por el cual se va a multiplicar. A la componente 1,1 la multiplico por el determinante de la matriz, quitando primera fila, primera columna. A 1,2 por el determinante de la matriz, quitando primera fila y segunda columna. Y al a 1,3 lo multiplico por el determinante, quitándole la primera fila y la tercera columna. Es decir, lo que yo hago es mirar la componente 1,1, quito la fila y la columna donde ella está, y la multiplico por el determinante de la matriz que me resulta. Lo mismo con A12, quito primera fila, segunda columna, y lo mismo con A13, quito primera fila, tercera columna. Es muy importante para mí, y ustedes verán posteriormente que también para ustedes, tener claridad sobre esa relación que hay entre estos determinantes y el número por el que se están multiplicando. Cuando vayamos a generalizar estos determinantes a matrices de orden superior, se van a dar cuenta que esta relación siempre es una relación recurrente a la hora de tratar de calcular determinantes. Es decir, no solo memorizarse esta fórmula, por decirlo de alguna forma, sino tratar de entender cuál es el sentido detrás de dónde vienen todas estas expresiones. Miremos un ejemplo. Entonces quiero que miren este ejemplo extractado del libro. Tengo la matriz A de 3 por 3. Miren cuál es la matriz que tengo acá. 4, 7, menos 2, 3, menos 5, 1, menos 8, 6, 9. Y quiero calcular el determinante de la matriz A. Entonces miren la idea. El determinante de esa matriz es, cojo los elementos de la primera fila y a cada elemento lo multiplico por un determinante de 2 por 2. Entonces, al 4 lo multiplico por este determinante, que es simplemente quitarle la primera fila y la primera columna a la matriz original. Entonces me queda menos 5, 1, 6 y 9. A continuación pongo el menos, del que me hablaba la fórmula acá, menos 7, que es el siguiente elemento de la fila, y lo multiplico por el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la segunda columna. Me queda 3, 1, menos 8, 9. Y aquí al final queda más, el más de la fórmula, menos 2, porque este elemento es negativo, es menos 2, multiplicado por el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la tercera columna. 3, menos 5, menos 8 y 6. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Profe, una pregunta. Dime. ¿Eso solo se puede hacer con la primera fila o se puede tomar? Después veremos que se hace con otras filas, pero hay que tener cierto cuidado a la hora del manejo de los signos.
Entonces, por el Ah, ok. momento, se las muestro con la primera fila. Ya cuando veamos la idea más general, van a darse cuenta que vamos a poder hacer esto con cualquier fila e incluso con cualquier columna. Pero para arrancar, para que tengamos una fórmula básica para el cálculo de determinantes de 3 por 3, vamos a trabajarla con los elementos de esa primera fila. ¿Te parece? Y ya después miramos cómo lo generalizamos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Esto de acá es el planteamiento de la fórmula básica que les estoy dando. Más adelante vamos a ver que hay otras formas de calcular estos determinantes. Como les decía, se puede cambiar la fila o la columna, pero eso tiene sus detalles que hay que considerar. Vamos a ver, o ustedes van a indagar también sobre otra regla que existe por ahí para calcular estos determinantes, pero por el momento vamos a trabajar con esta fórmula básica para que tengamos claridad sobre el manejo de esta estructura. Naturalmente, después de plantear esta fórmula, nosotros vamos a calcular los determinantes. Como son determinantes de 2 por 2, los que aparecen acá, pues apelamos a la fórmula que teníamos aquí arriba. Esta de acá, esta es clave, que siempre la tengan presente y que siempre la usen bien. Entonces, por ejemplo, para el determinante de esta matriz, pues es menos 5 por 9, menos 6 por 1. Entonces miren cómo acá tengo 4 multiplicado por esa fórmula, menos 7 multiplicado por el determinante de acá, que es 3 por 9, menos 8 por 1, más este menos 2 multiplicado por el determinante de esta matriz, que se calcula a partir de esta fórmula. 3 por 6 menos 8 por menos 5. ¿Sí es claro de dónde salió todo esto de acá? Toda esta expresión de acá, ¿sí es claro de dónde salió? Sí, señor. Entonces hacemos las cuentas dentro de cada determinante. Entonces el determinante de esto da menos 51. Por favor, revísenlo y confírmenlo. El determinante de este da 35. El determinante de este da menos 22. Miren cómo aquí era un más la fórmula original, pero como este menos 2 es negativo, pues más por menos da menos, y por eso aquí queda menos 2. Es decir, no es un cambio en la fórmula, sino es el caso particular acá cuando es negativo. Hago las multiplicaciones y luego hago las operaciones, es decir, desarrollo esta operación de acá y esto me da menos 405. Este número de acá es el determinante de esta matriz. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí es claro cómo funciona hasta ahí? Sí, señor. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Sí ven con claridad el funcionamiento del procedimiento? Veamos qué tan claro está. Denme un segundo, por favor. Ya vuelvo a poner la pantalla. Es que necesito cambiarme a otro archivo. Aquí ya está. Pero mientras lo abro. ¿Sí ven todos otra vez mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces quiero que por favor hagan el cálculo de ese determinante haciendo uso de la fórmula que les he presentado inicialmente.
Yo no creo que se vayan a demorar más de 10 minutos calculando ese determinante. Entonces, quiero que lo miren, quiero que lo calculen con cuidado, quiero que a la hora de calcular el determinante, muestren claramente cuál es el planteamiento de la fórmula, es decir, este planteamiento de acá, y quiero que a partir de eso me calculen el correspondiente determinante. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? 10 minuticos para que lo miren, revisen la fórmula, hagan los cálculos y me digan cuál es el determinante de esa matriz.
¿Sí estamos de acuerdo con lo que se plantea ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Todos nos dio exactamente el mismo resultado. Señor. Sí, señor. Sí, profe, me dio igual. Listo, pues. Haciendo como eco de lo que comentaba alguno de sus compañeros, dense cuenta cómo este proceso está centrado en la primera fila, es decir, de alguna manera, las componentes que estoy poniendo acá son las componentes de la primera fila. Este proceso, a grandes rasgos, se podría hacer también con otra fila. Es decir, pues naturalmente entendiendo la idea que hay detrás de esto, de que se quita primera fila, de que se quita una fila y una columna y todo eso. Tocaría discutir cuál fila y cuál columna se quitaría. Digamos que esa idea es relativamente sencilla, pero la parte en la cual sí hay que tener mucho cuidado, y esa parte la voy a discutir, como les decía, la próxima clase, de una manera un poquitico más general. De pronto hoy empiezo a dar como los esbozos generales de la idea. Es la parte de los signos en la fórmula. Si yo cambiara la fila, esta fórmula tendría un cambio leve, pero importante, en el manejo de los signos. Y sobre eso yo quisiera discutir, pero posteriormente, cuando habláramos de esto de una manera un poquitico más general. Entonces, por el momento, para no enredarnos todavía, yo quisiera que nos centráramos por el momento en esta fórmula que les estoy mostrando acá sobre esa primera fila de la matriz. Eso como para tratar de dar eco al aporte del compañero sobre la escogencia de una fila o una columna para desarrollar este proceso. Porque también podría hacerlo, como les decía antes, no sobre una fila, sino sobre una columna. Pero habría que mirar eso con cuidado, con detalle. Lo cierto es que este determinante en particular de 3 por 3 tiene varias formas de calcularse. Y cuando veamos como todas esas posibles formas, ustedes van a estar naturalmente en libertad de escoger la fórmula que les sea más conveniente y que les sea más cómoda para manejar. Hay una regla muy específica, es específica porque solo aplica para determinantes de 3 por 3, que es lo que se conoce como la regla de Sarrus. Esta regla, más que otra forma de calcular determinantes de 3 por 3, es una forma alternativa de presentar esta misma fórmula de acá. Yo quiero ser como lo más honesto y sincero con respecto a mi percepción de estas fórmulas alternas al cálculo de determinantes de 3 por 3, o en particular a esta regla de Sarrus. Yo no considero que sea una fórmula que simplifique el cálculo del determinante. Es decir, yo siento que en el fondo se terminan haciendo exactamente las mismas operaciones. Lo que pasa es que esa regla presenta los determinantes de una forma que a veces es más fácil de recordar que la fórmula original. Es decir, es como cuestión de presentación. En esa regla de Sarrus que ustedes van a investigar, en esa regla de Sarrus, como que el determinante no se presenta a través de esta fórmula, sino se presenta de una manera alternativa. Pero en el fondo, y en esto yo soy todo lo franco que yo puedo ser, desde mi perspectiva, se hacen exactamente las mismas operaciones. Exactamente. Es decir, operativamente no siento que presente ninguna mejora con respecto al cálculo de la fórmula que les estoy presentando. Pero sí me parecería interesante que ustedes, por su propia cuenta, eso está en internet por todo lado, hay hasta videos explicando cómo funciona esa regla de Sarrus.
Y si ustedes la ven y les parece que entienden mejor el comportamiento del determinante, a partir de esa regla, ustedes estarán en libertad de calcular los determinantes de 3 por 3 utilizando esa regla correspondiente. Quiero enfatizar en esta última parte de esa regla. Esa regla solo aplica para determinantes de 3 por 3. Bueno, creo que para de 2 por 2 también funciona, pero es que honestamente, pues buscar una forma alternativa para los determinantes de 2 por 2, pues me parece ya, no sé, inoficioso, porque es que la fórmula de 2 por 2 ya es muy sencilla de por sí. Pero creo que Sarrus, tal y como ustedes la van a ver, o tal como ustedes van a indagar, funciona para determinantes de 2 por 2 también. Pero máximo funciona para 2 por 2 y 3 por 3. De ahí para adelante, esa regla de Sarrus no se puede utilizar. No funciona. Hago esta aclaración para los que cuando investiguen sobre la fórmula vayan equivocadamente a utilizarla en determinantes de 4 por 4 o de 5 por 5 o de 10 por 10. No, Sarrus es exclusivamente para matrices de 3 por 3. Yo quiero hacer esa claridad completamente. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Pero investiguenla. Es interesante la manera como presenta los determinantes, pero vuelvo, insisto, solo funciona para matrices de 3 por 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo quisiera que hiciéramos un ejercicio que a mí me parece interesante hacer. Nosotros hemos hablado varias veces de la matriz identidad. ¿Sí se acuerdan cuál era la matriz identidad? ¿Sí se acuerdan cómo se define la matriz identidad? ¿O no? ¿Qué es la matriz identidad? ¿Alguien puede recordarme qué es la matriz identidad? Que en la diagonal solo hay unos y en el resto de, se me olvidó. De los números, por decirlo así, son ceros. Ok. La matriz identidad es una matriz cuadrada, como esta de acá, donde en la diagonal, y vuelvo, insisto, que cuando hablo de la diagonal de una matriz, me refiero a los términos de acá. Esta es la diagonal de la matriz. Yo siempre les digo, traten de recordarlo como las posiciones I, la 1, 1, la 2, 2, la 3, 3. Esa es la diagonal. En la matriz identidad solo hay unos y todo lo demás son ceros. Yo les decía a ustedes que matriz identidad hay varias, porque hay una por cada orden. La matriz identidad es cuadrada, entonces hay matriz identidad de orden 2 por 2, de orden 3 por 3, de orden 4 por 4. Yo quisiera que hiciéramos el ejercicio de calcular el determinante de la matriz identidad de 2 por 2 y de la matriz identidad de 3 por 3, pues que son los determinantes que hasta el momento hemos manejado. Entonces, por favor, quisiera que hiciéramos ese ejercicio rápido, rápido, rápido. Calcular el determinante de la matriz identidad de orden 2 por 2 y de la matriz identidad de orden 3 por 3. Y por favor, me dicen cuál es el resultado, una vez la hayan calculado ese correspondiente determinante.
¿Calcularon los determinantes que les pedí? Sí, señor. ¿Complicados? Sí, profe. 1. Ya. No. ¿Cuánto dio el determinante de la matriz de identidad? Bueno, la de 2 por 2 es rápida. ¿Cuánto da el determinante de la matriz de identidad de 2 por 2? 1. 1. 1. ¿Y de la matriz de identidad de orden 3 por 3? 1. 1 también. Esta es una propiedad característica de las matrices identidad. No estoy diciendo que sean las únicas matrices cuyo determinante sea igual a 1. Hay muchos ejemplos de matrices cuyo determinante sea igual a 1. Pero todas las matrices identidad cumplen con esa condición, sean del orden que sean. La matriz identidad de orden 4 por 4 también es 1. La matriz identidad de orden 10 por 10 también es 1. Esa propiedad es muy interesante y muy utilizada para muchas aplicaciones de las matrices y de los determinantes de las matrices. La próxima clase vamos a trabajar cuál es la teoría, porque hay una teoría con conceptos, con reglas, para calcular determinantes de orden más grande de 3 por 3, naturalmente cuadrados, es decir, determinantes, perdón, de 4 por 4, de 5 por 5. Vamos a tratar de mirar una idea generalizadora del cálculo de esos determinantes, que incluso podemos aplicar también para estos determinantes que nosotros ya hemos discutido. Entonces, sobre eso trabajaríamos la próxima sesión de clase. Hasta aquí dejamos por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Que pasen un feliz día. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén muy bien.